Saludo a don Luis Guillermo Rivas, a doña Carmen María Escoto, magistrados de la Corte Suprema de Justicia, a los jueces, compañeros, excompañeros de la Jurisdicción Contencioso Administrativa, jueces y juezas, y a todos los abogados y colegas presentes. Muy buenos días a todos. Causa, como miembro de la comisión, un pequeño comentario. Satisfacción saber que no había más campos, que tuvimos que rechazar muchas inscripciones porque no había más campos en el auditorio. Sabemos que las personas que no están ocupando sus sillas, como todo profesional responsable, tuvieron sus complicaciones para asistir. Fue un esfuerzo importante. Habríamos querido poder hacer ese seminario en el auditorio más grande, pero está en reparaciones. Pero o se hacía aquí o no se hacía y había que hacerlo. Bien, vamos a hablar entonces sobre el tema de bases constitucionales y dogmáticas de la oralidad. En primer lugar, señalar que el concepto técnico teórico es proceso acusatorio o proceso por audiencias orales, llamado comúnmente el proceso de la oralidad por una cuestión de comodidad, pero el concepto técnico es ese. Entonces, hablar de la oralidad en sentido teórico nos plantea una serie de ideas que yo quiero considerar en esta charla. ¿La oralidad es una moda o es la solución a un problema o es una simple decisión de política administrativa de la Corte Suprema de Justicia? ¿La oralidad es el mismo proceso escrito pero repitiendo los alegatos de manera verbal? ¿O es un experimento complicado? ¿O es una forma más difícil de hacer las cosas? Todas estas opiniones por ahí han andado. Ahí hemos oído comentarios de que es algo complicado, de que es una decisión administrativa. ¿De qué es la oralidad? ¿Cuál es el cambio? Abogados que me han dicho, mire, yo he llevado juicios durante 15, durante 20, durante 30 años. No creo que la oralidad me represente mayor desafío. Bien, ¿por qué el proceso oral? Todos manejamos una serie de ideas básicas, de ideas que por ahí se han venido diciendo, ¿por qué se decidió hacer el procedimiento oral? Primer aspecto, el tema del atraso en la tramitación de las resoluciones de los juicios escritos. Bandera fundamental de la causa de este cambio de hacer las cosas. Los juicios en lo contencioso administrativo, que es mi experiencia directa, estaban tardando para llegar a sentencia de primera instancia, en promedio, 5 años y medio. Cuando había suerte. Cuando no había suerte, estaban durando 8, 15 años. He citado muchas veces, y creo que es oportuno volver a citar una anécdota de un señor que me llamó muy enojado en una ocasión, y me dijo, don Joaquín, usted tiene mi expediente en su escritorio hace 6 meses y no lo quiere resolver. Y yo quiero saber por qué no está resolviendo mi juicio. Digo, bueno, señor, ¿quién es usted? ¿De qué me está hablando? Ya me digo, sí, aquí tengo su expediente. Y me dice, usted tiene 6 meses de tenerlo en su escritorio. ¿Por qué no lo ha resuelto? Y digo, porque estoy resolviendo un asunto más viejo. El mío tiene 6 meses. Sí, señor. Y el que estoy resolviendo tiene 1 año y 2 meses. Entonces, ¿cuándo va a salir el mío? Cuando tenga tiempo. Hay otros 10 expedientes adelante del suyo. Por llegada de fecha. Y entonces, ¿cuándo va a salir el mío? Llámeme en 6 meses. Bueno, esa es la causa por la cual se pensó en que debíamos buscar otra alternativa. Deficiencias en la inmediación. El viejo problema también es un concepto muy trillado, pero tal vez sea oportuno recordarlo. Un juez recibe la demanda, un juez diferente admite la prueba, un juez diferente va al reconocimiento judicial, tal vez el mismo juez u otro juez recibe a los testigos y sorpresa, el 5º juez dicta la sentencia. No hay ninguna inmediación. El juez resuelve con base en una serie de información inexacta, de información redactada por otra persona, con un sentido que al juez se le escapa. No hay inmediación de la prueba. No es la misma persona la que está resolviendo. Mala calidad de la prueba, acumulación de papeles innecesaria en la era de la informática. Yo tuve la oportunidad de llegar a los tribunales contenciosos administrativos probablemente antes de que muchos de los que están aquí hubieran nacido. Así de viejo soy. No había computadoras en aquel tiempo. Uno normalmente le daban una Remington de hierro bastante vieja y los que tenían una máquina de escribir eléctrica se consideraban excepcionalmente privilegiados.
Entonces, reunir prueba documental en un expediente, pues tenía su proceso, tenía su lentitud, había que seleccionar la prueba documental, sacar una certificación, tomaba su rato. Pero estamos en la era de la informática. En este momento, producir información sobre el papel es muy fácil. Y entonces tenemos una competencia de quién presenta más papeles, porque es muy fácil conseguir los papeles. Entonces yo cito jurisprudencia y aquí van 20 copias de la sentencia de la Sala Constitucional, otras 40 copias de las sentencias de la Sala Primera. Ah, se me olvidaban, 10 copias más de una sentencia de la Sala Tercera. Y de una vez bajemos a Agustín Gordillo de Informática y ahí vamos. Y entonces tenemos miles y miles y miles de páginas de información, pero información que no es de calidad, es de referencia. Pero en una era donde conseguir información se volvió muy fácil, complicamos el expediente innecesariamente. ¿Alguna vez alguien ha usado la expresión? Mira, la prueba no se analiza por lectura, se analiza por peso. Entonces, si tus papeles pesan 10 gramos más que el del contrario, vas ganando. Ok. Entonces, la primera consigna es que la oralidad busca eficiencia. ¿Es la oralidad una manera de hacer los juicios más eficientes? Ahí planteo, ¿nueva? No. Ese es parte de los conceptos que tenemos que analizar. No es una manera nueva. La oralidad es la forma original de plantear y resolver conflictos. ¿Cómo se iniciaron los procesos judiciales? Cuando dos vecinos no se podían poner de acuerdo respecto de dónde iba una cerca, respecto de cuánto valía una vaca, iban a buscar a un tercero para que decidiera cuál de los dos tenía razón. Ese es el origen de los procesos judiciales. Ustedes verán en todo libro histórico, en toda referencia histórica de la más remota antigüedad, en Asia, en Europa y en América, los procesos siempre han sido orales. No es una forma nueva de hacer las cosas. Es una forma que olvidamos. El procedimiento escrito en nuestra cultura es una herencia colonial. Es una herencia de un régimen absolutista, antiguo, colonial, que en su momento era eficiente, pero que en este momento plantea dificultades. Nosotros tenemos una historia como colonia de 300 años, que iniciamos con un proceso judicial escrito y 200 años de vida independiente de hacer procesos escritos. No es algo que vayamos a cambiar con una ley. Ya mis antecesores han hablado mucho, tenemos un problema cultural, una costumbre de hacer las cosas. Y ahora nos están cambiando esa costumbre, estamos cambiando de idioma, estamos cambiando de sistema. No es fácil y yo me atrevería a decir, el proceso tomará una generación. Es una apreciación personal mía, pero es un problema cultural importante. Uso ahí una expresión un poco fuerte, pero es una visión empírica que yo tengo de las cosas. Estamos enfrentando un problema de subdesarrollo cultural. Teníamos un país pequeño, un país pobre, con un procedimiento escrito. Este país ha procurado desarrollarse. Ha hablado ahora de derechos difusos, de derechos colectivos, de derechos gremiales. Ha ampliado el concepto de sociedad y de derechos sociales. Hemos buscado un desarrollo social. Hemos buscado un desarrollo de clases trabajadoras, de clases económicamente limitadas. Buscamos un desarrollo social, un desarrollo económico. Aspiramos a exportar y a importar mayores artículos, a activar nuestra economía. Aspiramos a un desarrollo. Pero tenemos un problema, un subdesarrollo jurídico. Una de las claves de los tratados de libre comercio, y no solo con Estados Unidos, que fue un tema tan polémico, hemos firmado tratados de libre comercio con México, con República Dominicana, con Brasil, con Chile, con China. Estamos en un mundo global. ¿Y qué nos dicen? Mire, el problema es que resolver un juicio en su país toma 5 años. Si usted quiere comerciar conmigo, busquemos un lugar donde nuestros conflictos se resuelvan en meses, en días. Yo no puedo esperarme 5 años a saber si le debo $1,000 o usted me debe $2,000. Necesitamos entonces un procedimiento más eficiente. La idea de la oralidad no es nueva. Ya en el Código de Trabajo, en los artículos 444 y 445, se hablaba de un procedimiento oral, de recibir a las partes en forma presencial, de escuchar los alegatos, de escuchar la prueba
directamente de los testigos y de resolver. Y esta oralidad dictada hace 70 años, hasta ahora se está implementando, 70 años después. Cuando hablamos de un problema cultural, no estamos hablando sobre el aire, es un problema y un problema serio. Aquí tengo la nota, protocolo del manejo de la oralidad en las audiencias de los procesos laborales en Costa Rica, circular 121 del 2011, artículo 18 de la sesión 29 de la Corte Plena del 5 de septiembre. ¿Cómo es posible que si el código fue emitido, promulgado en 1943, en el 2011 estemos implementando un protocolo de técnicas de oralidad, 70 años después? Porque nunca nos habíamos planteado hacer procesos orales verdaderos en materia laboral. Mi tesis personal. Hemos tenido varios experimentos en oralidad. La Ley General de Administración Pública plantea un procedimiento administrativo oral, desde luego el Código Procesal Penal de 1975, reformado en 1996. Estos experimentos nos enseñaron que no entendemos la oralidad, que no es simplemente lo que ya aquí me adelantaron, el concepto de verbalización, es algo diferente. Necesitamos entender una idea nueva. ¿De dónde viene entonces el tema de la oralidad? Ya entramos en materia teórico-jurídica. La Constitución Política dice, ocurriendo a las leyes, todos han de encontrar reparación a las injurias o daños recibidos en su persona, propiedad o intereses morales. Debe hacérseles justicia pronta, cumplida, sin denegación y en estricta conformidad con las leyes. Aquí hay un par de ideas que hay que rescatar. Reparación a las injurias. No se trata solo de problemas penales. Se trata también de problemas civiles, comerciales y, desde luego, contenciosos administrativos. Toda persona, el concepto de ser humano, de individuo y de pleno derecho. Estamos hablando no solo de derechos subjetivos, sino de intereses legítimos, de intereses colectivos, de intereses difusos. El valor del ser humano integral. Y viene el tema, hacerles justicia pronta. Desde luego, un juicio que tarda 5 años no es justicia pronta. La Sala Constitucional, en varios de sus votos, aquí cito un PASH, el 2008, 3923, el 3019 del 2007. La oralidad es una consecuencia del derecho a la justicia pronta. La oralidad supone celeridad, supone inmediatez y supone el cumplimiento de un principio constitucional de justicia pronta. Aquí tenemos una cita de la Sala Constitucional. Esta cita nos remite al Código Procesal Contencioso Administrativo y destaca que se está ejecutando el concepto de una justicia pronta a través del procedimiento oral. Una mejor protección, la promulgación del Código Procesal Contencioso Administrativo. Ha quedado patente que ahora los justiciables cuentan con una jurisdicción plenaria universal, expedita, célere para los diversos mecanismos procesales que incorpora el ordenamiento jurídico, la oralidad y sus subprincipios, concentración, inmediación y celeridad. La oralidad no es solamente un tema de justicia pronta. Nosotros hemos suscrito, y este país se siente orgulloso de ser suscriptor de origen de varios tratados internacionales de derechos humanos. La Convención Americana de los Derechos Humanos, en el artículo 8, párrafo primero, dice: toda persona tiene derecho a ser oída, entendiendo oído como hablar oralmente con las debidas garantías y derechos en un plazo razonable por un juez o tribunal independiente e imparcial, en la sustanciación de cualquier acusación penal, pero no solo penal, dice también para la determinación de derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro. Entonces la oralidad también está planteada como un derecho humano. La Declaración Universal de los Derechos Humanos, en su artículo 10, se remite en códigos parecidos, y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en su artículo 14, dice: toda persona tendrá derecho a ser oída públicamente. Aquí ya la oralidad no es una cuestión de interpretación, dice oída públicamente. Estamos hablando de un juicio oral y público.
y con las debidas garantías por un tribunal competente, independiente e imparcial, establecido por la ley, en la sustanciación de cualquier acusación de carácter penal formulado contra ella, o para la determinación de derechos u obligaciones de orden civil. Entonces, empezamos a hablar de que la oralidad no solamente está en la Constitución, sino en los tratados internacionales que Costa Rica ha suscrito como derechos humanos, que nos obligan y nos imponen entonces a resolver con celeridad, con eficacia y en forma oral nuestros conflictos jurídicos. Dijo la Sala Constitucional, aquí les debo la cita, creo que la pongo más adelante, tengo varias citas de esta sentencia. La experiencia histórica nos ha enseñado que cuando el sistema procesal busca proteger y garantizar los derechos de las partes, hay una marcada inclinación hacia la oralidad, publicidad, contradictorio, mientras que cuando lo que se pretende es un mayor control del Estado en detrimento de los derechos de los individuos, los procesos tienden hacia la escritura. Asimismo, este es el voto que citamos, el voto 1739 de la Sala Constitucional del año 92, establece que el derecho a la oralidad y el derecho a ser oído en forma pública tiene también una marcada relación con el derecho al debido proceso, la obligación por parte del Estado de imponer sanciones solo a través del debido proceso. Esto nos lleva a una primera conclusión que ya he ido adelantando. El proceso por audiencias orales es una concreción de derechos constitucionales a una justicia pronta y al debido proceso, y un derecho humano de valor equivalente a la Constitución en cuanto a ser oído de forma pública en el proceso, tanto en materia penal como en la determinación de derechos civiles y fiscales, materia contencioso administrativa y civil de Hacienda. Entonces, la oralidad ya no es una opción de política administrativa, no es una moda, no es una idea de hacer mejor las cosas, es una obligación constitucional y una obligación de pactos internacionales equivalente a materia constitucional. Aquí, como se me pidió un cuadro teórico, pues nada más cito que también encontré toda esta materia en algunos libros que ocasionalmente señalo como que no solamente me basé en las fuentes que estoy indicando, sino en otras. Aquí les doy el juicio oral en el proceso penal de Hauschen, Eduardo M., un profesor universitario argentino. La circular 52-2008 del Poder Judicial, el Consejo Superior en la sesión 22 del 2008, del 27 de marzo del 2008, emitida en el Boletín Judicial, ahí está la fecha, no leamos tanto, eso no es oralidad, deber de fomentar la aplicación de la oralidad en los procesos judiciales donde resulte aplicable. La Corte nos está diciendo que hay que tratar de meter la oralidad donde sea posible en todos los procesos judiciales. Decisión de la Corte. No es una idea que este expositor se le haya ocurrido. Entonces, ya sabemos que la oralidad es un derecho, ya sabemos que tenemos un marco jurídico que nos remite a ella, que la Corte quiere que la apliquemos, pero ¿qué es la oralidad? En la Sala Constitucional nos dijeron, es el instrumento básico para el ejercicio de una defensa eficiente de los intereses del acusado, congruente con los principios esenciales que rigen el procedimiento penal. Dice al final, en definitiva, la potenciación del derecho de defensa, la eficiencia y la celeridad del proceso. Más adelante dice, la oralidad en la audiencia de imposición de medidas cautelares pretende que las partes presenten sus peticiones y argumentos en forma verbal, en presencia de un juez y de manera contradictoria, por imperativo de la concentración que los jueces deben resolver en forma oral e inmediata las peticiones sometidas a su consideración sobre la base de la información discutida exclusivamente en la audiencia y en aras de garantizar el derecho a una resolución pronta. De esta cita hay varios aspectos que me interesaba destacar, razón por la cual la presento. Dice resolver de manera contradictoria. Yo he llegado a la conclusión que ese es uno de los conceptos que todavía muchas personas no hemos asimilado. ¿Qué significa resolver de forma contradictoria? Muchos abogados van al debate diciendo, bueno, de por sí el juez va a leer la demanda y va a leer la contestación. Y el juez va a leer la prueba documental. Así que yo nada más voy a ir ahí
a ver qué hago, a ver qué digo, pero de por sí el juez va a leer. La sala nos está diciendo aquí que el tribunal debe resolver con base en lo que se discute en debate. Aquí nos está hablando de medidas cautelares, pero medidas cautelares penales. Estamos hablando de un tema muy serio, determinar la libertad o la prisión preventiva de una persona. Y nos dice, el juez debe resolver con lo que se diga en el debate. No debe resolver con lo que vaya a leer después en el expediente. Debe resolver ahí de inmediato. Más adelante, en el mismo voto, la sala dice, ya no respecto de las medidas cautelares, dice como principio general, oralidad significa que la sentencia se fundamenta en la prueba y alegaciones recibidas en el debate de viva voz. Es la percepción directa por parte del juez de las pruebas y de las manifestaciones de las partes y la participación viva del encartado. Ahí pongo el título, escándalo. Esto ha sido uno de los temas más polémicos de la oralidad que tenemos que ir asimilando. ¿Debe el juez resolver solo con lo que se diga en debate? Hay muchos problemas para esa afirmación y yo no me atrevería a dar una afirmación contundente de que solo con lo que se diga en debate. Es un hecho, y creo que una cuestión meramente real, hay demasiada prueba documental importante, valiosa y trascendente. Es importante que los abogados entiendan la oralidad como una oportunidad de aportar información de calidad al debate, que es deber del abogado ir a defender su posición en el debate, no debe atenerse a que el juez tiene que leer. Ese es el papel del abogado, y el papel del juez en el debate es tratar de obtener información de calidad. Pero entonces comprender que el debate no es una mera formalidad, no es algo que se puede prescindir, de por sí el juez va a leer la prueba. El debate es esencial, la contradicción en el debate es esencial. Puse escándalo porque esta afirmación fue escándalo para jueces y es escándalo para abogados. Es el tema en discusión básico. Yo no voy a dictar mi sentencia solo con lo que los abogados me digan en debate, porque los abogados llegan al debate a perder el tiempo. Yo no puedo atenerme a que el juez va a hacer un correcto análisis de la prueba, porque de por sí el juez no le interesa lo que yo vaya a decir en el debate. Quejas de abogados. El juez no me escuchó, el juez no me puso atención. Yo estaba haciendo una exposición de hechos y el juez me dijo, le quedan 3 minutos, apúrese. Porque al juez no le interesaba lo que yo estaba diciendo. Quejas de los jueces. Los abogados llegan a perder el tiempo, a balbucear, a divagar, no aportan información de calidad. Es una afirmación escandalosa. Es el reto que estamos enfrentando. A juicio de esta sala, resulta importante resaltar el propósito del juzgado penal de resolver la situación jurídica de los imputados en una audiencia en la que se respeten las garantías del proceso, como oralidad, inmediación, concentración, la contradicción. Se maximiza el papel del juez garantista al generar un espacio para generar información de importancia para tomar una decisión. Básicamente lo mismo que hemos venido diciendo. Aquí tengo otra cita. Me interesó destacar que lo que yo estoy diciendo no es solamente lo que escuché en mis clases de oralidad, ni es solamente lo que he visto en libros. Es algo que la Corte está promoviendo mediante circulares y sentencias. Por eso hablamos de marco teórico. En este protocolo de actuaciones en el desempeño de los tribunales en los juicios en materia penal, dice deber de los... Sí, bueno, algunas de las directrices, esta es una de las directrices, otra en el mismo sentido es la circular 64 del 2009. Deber de los jueces y juezas penales de hacer de conocimiento las reglas de la dinámica en la audiencia oral, que las partes tienen la obligación de haber preparado su intervención en la audiencia. Señores abogados, por favor tomemos nota, que no pueden leer escritos aunque ocasionalmente puedan ayudarse de la lectura para transmitir datos complejos, números, nombres, entre otros. Que es obligación de las partes entregar al juez información de calidad para la resolución del caso. Que el asunto sea resuelto con la información obtenida en la audiencia
y que las partes de que y que en caso de que alguno de los litigantes considere que un documento o información es importante para la solución del caso, deben hacerlo notar al juzgador dentro de los alegatos orales. Ustedes ven, es lo que he venido adelantando. ¿Para qué es la audiencia? Es necesario que ahí aportemos la información importante. ¿Qué es lo que se espera? Que el juez resuelva con lo que se le dio en la audiencia. No puede leer todos los documentos, no se pueden llevar todos los documentos a la audiencia, ni siquiera todos los testigos. Pero es importante que todas las partes, todos los actores de este proceso hagan su mejor esfuerzo en señalar la información de calidad. Y aquí hay un reto para los litigantes. ¿Qué es información de calidad? Decía hace un rato cuando hablábamos del problema de los juicios escritos y de la acumulación de papeles. En una era donde la información es relativamente fácil de conseguir, tuvimos en un momento la idea de que aportando enormes cantidades de información, aportábamos información de calidad. No es cierto. No es cierto. Mi experiencia y referencia en un expediente administrativo de 5.000 folios, 500 podían ser interesantes. 4.500 eran solo referencia, eran solo datos generales. Había que sentarse a buscar entre aquellos 5.000 folios los 500 que había que analizar para resolver el juicio. Y muchas veces no eran ni 500, eran solo 100. Pero si aportábamos todo el expediente administrativo, pues aportábamos toda la información. No escogíamos información de calidad, no analizábamos los hechos importantes, no teníamos claro la situación de conflicto, la situación jurídica que origina el tema. Cuando tenemos claro de qué estamos hablando, escogemos la información, pero nos acostumbramos, jueces y abogados, a un proceso donde lo leíamos todo, donde sacábamos tiempo y teníamos un proceso complicado y lento. La oralidad nos está llamando a ubicarnos. El motivo de este conflicto es uno, no son dos ni tres, es un motivo el de este conflicto. Lo que queremos resolver es este conflicto y lo que necesitamos es la información atinente a este conflicto. Abogados, litigantes y jueces saben que deben alegar o fundar en derechos, pruebas y derecho argumentos técnicos jurídicos. Saben hacerlo por escrito. Mucho que yo he querido destacar. Ahora hay que hacerlo a la velocidad del pensamiento. Tal vez la observación es esta. Muchos abogados le han tenido miedo a la oralidad porque lo sienten como algo complicado. Yo he llegado a esta conclusión que es una de las cosas que quiero transmitir. Ustedes son abogados y saben cuál es su trabajo. Conocen los términos jurídicos. Saben cuáles son los hechos de su caso. Ustedes pueden defender cualquier juicio. Han sido entrenados y han tenido la experiencia necesaria. El problema es que están acostumbrados a pensar por escrito. El problema es que para formular una idea se sientan a redactarla, a pensarla en términos claros, a hacer una exposición escrita más o menos larga o corta, no sé, pero a pensar por escrito. Cuando se le dice a un abogado, la parte actora opone excepción de prescripción, el abogado va a buscar la ley, a ver que si es un caso de prescripción, mira, se equivocó, era de caducidad, no se fijó que aquí dice que esto es caducidad. Va a analizar los hechos de la demanda para ver si hubo o no hubo aquella caducidad que se está alegando. Pero cuando a usted le dicen en la audiencia oral, están interponiendo en este momento la excepción de prescripción, defiéndase. Y nos trabamos. ¿Por qué? Porque estamos acostumbrados de que vamos a buscar el expediente, de que vamos a buscar los papeles, que vamos a buscar el código y la ley. Para un procedimiento oral hay que ir con todo eso ya listo. Y hay que trabajar a la velocidad del pensamiento. No podemos sentarnos a redactar la idea. Es un reto. Pero no es algo imposible, ustedes lo han hecho toda la vida. Pero ahora hay que pensarlo y decirlo en forma inmediata. No hay tiempo de sentarse a pensar por escrito. Esa es mi observación. No es un problema de que yo no sé hablar en público. Ese no es el problema. No queremos que usted sepa hablar en público. Queremos que usted sea un abogado que conoce su caso y que conoce el derecho. Eso es lo que necesitamos. No necesitamos oradores. No necesitamos discursos. Necesitamos información de calidad. Necesitamos que cuando usted se le diga,
se opone a la excepción de prescripción, usted diga, señor juez, yo ya estudié la ley, esto no es un caso de prescripción, es un caso de caducidad y no se cumple la caducidad porque los hechos de la demanda son estos y se interrumpió en tal momento. Usted lo hace por escrito, nada más piénselo en forma oral. Esa es mi observación. El litigante debe hacer los alegatos adecuados en el momento procesal oportuno, lo cual incluye el momento de la audiencia, voto de la Sala Constitucional. Ese es el punto. Usted tiene que hacerlo en audiencia, no le va a decir al juez, mañana le presento el escrito, porque el juez tiene que resolver. Si es una cuestión de medida cautelar o de audiencia preliminar, el juez tiene que resolver a la salida. O tiene que resolver ya. Entonces no es mañana le presento el escrito. Nos han llegado abogados y nos han dicho, yo hago las conclusiones, pero después las presento por escrito, porque yo por escrito me expreso mejor. Nos han llegado. O sea, es un problema cultural. Votos de la Sala Constitucional, ahí citamos varios. ¿Qué nos interesa de estos votos? Debe tenerse en cuenta que el garantismo que informa los nuevos procedimientos, verdadera exigencia al abogado defensor a utilizar el momento procesal que le brindan las audiencias orales para concretar con eficacia su estrategia. O sea, el abogado debe llegar a defenderse a la audiencia oral. Artículo 85 del Código Procesal Contencioso Administrativo. El juez o jueza o el tribunal, según sea el caso, deberá asegurar entre las audiencias el pleno respeto a los principios de la oralidad. En el curso de esta deberá promoverse el contradictorio como instrumento para la verificación de la verdad real de los hechos y velar por la concentración de los distintos actos procesales. El contradictorio, les dije que yo siento que ese es el tema que nos ha sido más elusivo en entender la oralidad. Necesitamos que las partes discutan de manera oral en el debate cuál es su posición, cuáles son sus argumentos, señalar cuál es la prueba que necesitan. Esa es la idea de un contradictorio. Llegar a pelear, a presentarle el caso al juez, no es una mera formalidad. No es una mera formalidad. Es llegar a presentar el caso concreto al juez. Llegar a alegar la prueba oportuna. Llegar a hacer el alegato en forma ahí verbal. No atenerse a que van a leer después. Yo tengo que defender mi caso, aprovechar la oportunidad. Se ha discutido si el tema del contradictorio es contrario a la verdad real. Se ha discutido que el deber de buscar la verdad real va más allá del debate. Va a la búsqueda de la prueba que no se alegó en el debate, que no se admitió en la audiencia preliminar. No puedo discutir ese argumento en forma directa. Yo creo que el juez debe buscar la verdad real. Se ha discutido si hay una verdad real o una verdad formal, si hay una verdad del juicio. La búsqueda de la verdad real está en los códigos, en los libros de doctrina procesal. El juez debe buscar la verdad. No es ninguna novedad. Yo he sostenido que creía que este concepto no era propio del derecho procesal, pero preparando esta charla me lo encontré en los tratados de derecho procesal que consulté. Entonces el tema es la propuesta que aquí se hace de una manera muy particular, muy tal vez brillante en el código, es utilizar el contradictorio como una forma de verificación de la verdad real. La doctora Jenny Quiroz, en su Manual de la Oralidad, editado en el 2008, dice, el significado correcto de esta norma es el siguiente. Si bien es deber del tribunal encontrar la verdad real en los casos sometidos a su conocimiento, ello solo puede lograrse mediante las reglas del contradictorio, asumiendo cada parte el rol que le corresponde. Luego dice, esta norma es como la perla perdida que se buscaba en las arenas del derecho. Entender el concepto del contradictorio y aprovecharlo es la mejor clave para aplicar la oralidad. También otra referencia, el autor Carlos Arturo Cano Jaramillo, colombiano, colombiano, es otra referencia del material que estoy presentando, como les decía, para que no dijeran las cosas que llegó a inventar ese señor a la charla. No. Principio de contradicción. Las audiencias orales son la plena garantía para que todas las partes expongan con garantía del contradictorio de viva voz sus razones,
para defender las diferentes pretensiones interlocutorias que podrían afectar los derechos de los intervinientes. En este caso, lo correcto es la imposición de una medida cautelar. Nuevamente enfocamos el tema del contradictorio. Este también es una cita de la Sala Constitucional. La Sala Constitucional, en otros 2 votos más o menos, nos dice: la razón de la exigencia radica precisamente en la concepción del sistema procesal en el que el juez es no es solo independiente, sino neutral, y las partes proponen oportunamente y con anticipación a la celebración de la audiencia o de alguna diligencia judicial los argumentos con los cuales se apela una discusión, con lo cual las partes tendrán la oportunidad de conocer las razones. Insisto, y era el enfoque que yo quería dar en esta charla, el tema de la contradicción. La contradicción es que yo lleve una posición al tribunal. Si voy a presentar una acción, justificar con razones jurídicas y técnicas. No llegarle a decir al tribunal: es que esto es una gran injusticia. El tribunal no necesita oír: es que esto es una gran injusticia. Necesita que usted le diga, con base en el artículo X del código tal, con base en la prueba esta, con base en los hechos probados, yo alego que se está resolviendo en forma contraria a derecho. Es lo que usted hace en un escrito: alegar jurídicamente, presentar argumentos, pero argumentos jurídicos. Y que la parte contraria haga lo mismo. En estos días se me ocurrió una analogía, tal vez sea un poco chusca, pero me parece pertinente, al jugador de primera división, al jugador de la selección nacional, que se le pagan 20 millones de colones al mes. No se le pagan por 90 minutos de partido. Se le pagan por 15 días de entrenamiento y 90 minutos de partido. Al abogado litigante no se le paga por 3 horas de audiencia oral. Se le paga por prepararse para ir a esa audiencia oral a aportar información de calidad y argumentos jurídicos. Por eso se le paga. El concepto del contradictorio del que he venido hablando dice, denominado también principio de bilateralidad, de controversia o de igualdad procesal. Es una derivación de las garantías constitucionales de inviolabilidad de la defensa en juicio e igualdad ante la ley. Impone la paridad de oportunidades para las partes de ejercer su derecho de defensa. Comprende el derecho de ser oído en las cuestiones de puro derecho y de ofrecer y producir prueba. De controlar plenamente la producción de las pruebas ofrecidas por las partes, el de alegar sobre las mismas y el de realizar todas las observaciones que sean pertinentes durante el curso del debate. Esta es la clave. Estamos acostumbrados a hacerlo en los escritos y creíamos que ir al debate era una formalidad, era nada más oír a los testigos e irnos para la casa. El concepto de contradictorio es que hagamos esto en el debate. El tema de la prueba pericial y documental. En un sistema acusatorio existe la siguiente regla. Esta es una cita de la doctora Jenny Quiroz Camacho de la obra ya citada. El perito es perito solo aquel que comparece en juicio a rendir su declaración sometiéndose al contradictorio. Este enunciado causa alguna alarma en los sistemas reformados de la región. Nuestro consejo es que sean llevados a juicio aquellos peritos que tengan que declarar sobre aspectos relevantes. El perito, el otro día en una clase que estoy dando sobre cómo litigar en lo contencioso administrativo, una alumna me dijo, ¿para qué hay que llevar el perito a debate si es prueba documental? Me sorprendió su pregunta y dije yo, lógico, ella piensa que la prueba del peritaje es el informe escrito, es prueba documental. Y yo le estoy diciendo que no. En el proyecto de Código Procesal Civil, que ya tiene aprobación de primer debate, se dice expresamente, las partes y el juez resolverán si se admite el peritaje como prueba documental o si se lleva a debate. O sea que no hemos entendido el proceso de contradictorio, el proceso de someter al contradictorio la prueba, de que yo presente mi prueba y la parte contraria la discuta, la analice, busque la verdad real de esa prueba, sino que nos vamos a leer el informe escrito. Todavía tenemos entonces problemas de comprender el concepto a muchos niveles.
La prueba debe producirse bajo la sanción de nulidad en el debate. La prueba documental debe oralizarse por incorporación. La prueba pericial debe recibirse en la sala. Todo debe someterse al contradictorio. Esas son las implicaciones del concepto. No obstante, en la circular que ya habíamos adelantado atrás del protocolo de manejo de oralidad en las audiencias del proceso laboral, dice, primero habrá un orden previsto para la presentación de la prueba y el juez interrogará primero al testigo sobre los hechos y los abogados después. Y se habla inclusive de objetar las preguntas levantando la mano, no de viva voz. Esta cita la hago en el sentido de que esta es una circular de normas de oralidad, pero que realmente es un proceso de verbalización. O sea, hay contradicción dentro del propio Poder Judicial de entender el concepto y el modelo. No creo que sea malintencionada, no creo que sea negligencia, creo que es parte de todo el conflicto histórico-cultural que estamos enfrentando, de una costumbre de hacer las cosas y de un aprender a hacerlas nuevas, pero es parte de todo lo que estamos viendo. Hay una contradicción, hay un problema del expediente administrativo y de los documentos. Esta caricatura me la encontré por ahí en internet, espero que el autor no me llegue a localizar porque la he usado mucho. Es bastante graciosa, pero todos los que hemos sido jueces contenciosos administrativos sabrán que para nosotros la broma no lo es tanto. Cuando a nosotros nos han presentado expedientes administrativos, cuando hay suerte, tiene solo 1000 folios el expediente administrativo, o 2000 o 5000. Cuando no hay suerte son 10 o 20 ampos o 30 cajas. Es el problema. Es parte de todas las cosas que tenemos que encajar teóricamente en la práctica. ¿Cómo encajamos el marco que yo les estoy dando en la práctica? Reconozco que para todos es un desafío, para abogados y para jueces, y que desde luego mi posición o mis recomendaciones no van a ser pacíficas. En relación a los documentos, tenemos una circular sobre la incorporación de prueba documental y pericial en debate. Dice, el Consejo Superior el 22 de enero del 2008 la emitió. Habla del cambio operado en el Código Procesal Penal, superar la mala práctica que se seguía aquí en cuanto a que existían juicios mudos, en donde prácticamente la prueba se incorporaba por acuerdo de partes y sin lectura efectiva. Aquí se habla de garantizar la oralidad. Y luego dice, el acceso a una justicia pronta y cumplida, y el principio... dice, debe tomarse en cuenta a la hora de definir qué debe leerse literalmente de los documentos que, por además haber pasado el filtro de la audiencia preliminar, ya son de pleno conocimiento de las partes. Con toda justicia, habrá aquí muchas personas que me digan, don Joaquín, es que ese es el Código Procesal Penal y el Código Contencioso Administrativo merece otra interpretación, es un modelo mixto. Como digo, con toda justicia, no comparto la posición. En mi criterio es un solo modelo para todas las materias. Puede tener sus normas particulares, sus matices, pero debemos asimilarlo como un modelo general. Así como la ley reguladora de lo contencioso administrativo durante 40 años fue una ley eficiente en lo que se permitía, lo fue porque remitía al Código Procesal Civil que solucionaba una gran cantidad de lagunas. Nosotros tenemos un modelo regulado en la ley, en el código, pero necesitamos un modelo de referencia para interpretarlo. Y en mi criterio no puede haber un sistema de oralidad diferente para cada materia. No es lógico, ni es justo para los administrados y para los justiciables. Entonces yo tengo un sistema de justicia en lo civil, un sistema de justicia en lo penal, un sistema de justicia en lo laboral. Tengo que ir con un abogado diferente a cada materia porque todos los juicios son diferentes. En mi criterio eso no es lógico ni práctico. Mi posición. ¿Cómo manejar entonces todo el expediente administrativo? ¿Quién es el responsable de leerlo y manejarlo? ¿Las partes, los jueces o ambos? ¿Puede el juez basar su sentencia en una prueba que las partes no evacuaron o no alegaron o que no se admitió en la audiencia preliminar? Otras dudas. ¿Puede el juez hacerle preguntas al testigo que las partes no quisieron o no pudieron hacer o que el mismo tribunal no los dejó hacer y luego las hace el juez?
¿Qué hacer cuando hay dos peritajes contradictorios entre un perito de parte y uno judicial? ¿Son suficientes 15 minutos para las conclusiones? Dudas que me han venido planteando por ahí, dudas que me han señalado los abogados. Yo les diría, debemos resolver estas dudas aplicando los principios del debido proceso. ¿Hay o no hay indefensión en estas situaciones? Si hay indefensión, no se puede. Si no hay indefensión, sí se puede. Aplicamos el principio del contradictorio. ¿Se le da a las personas la oportunidad de alegar, evacuar y analizar la prueba? Vamos a las dudas. ¿Se puede? Si se aplica el principio del contradictorio, sí. Si no se aplica, no. La sentencia debe basarse en lo discutido en debate, hecho, derecho, alegato, en lo que sea razonable y práctico. Estas son mis respuestas a esas dudas. Si ustedes me dicen, es que se hizo así, pero se respetaron estos principios, yo digo, está bien. Si ustedes me dicen, se hizo así, pero no se respetaron estos principios, yo diría, tal vez no esté bien. Problema, el rol de cada parte. ¿Cumplen los jueces con su rol? ¿Cumplen los abogados? ¿Se manejan conceptos técnicos por los protagonistas en el proceso? Parte de los problemas que yo he enfrentado en mis clases, en mis conversaciones con colegas, con amigos, con excompañeros, cada juez tiene su propia opinión. A veces uno siente que no hay interés en los alegatos, no hay directrices claras en la materia. Los abogados no saben qué hacer, ni cuándo, ni cómo. Ahí uso el término debates escuela. ¿Por qué digo debates escuela? Porque en cada debate hay que explicarle a un abogado qué está haciendo ahí. Hay que explicarle cuándo debe presentar la prueba, cuándo debe hacer los alegatos de fondo. Hay que explicarle cómo se pregunta y cómo se objeta la pregunta. Son debates escuela. Estos son los problemas que estamos enfrentando. Alegatos confusos, ociosos y tediosos, los hay. Hay abogados que llegan a improvisar y a repetir y a divagar. Y cuando yo era joven y cuando yo era juez y cuando yo iba y no iba, etcétera. Se ha generado, percibo yo en lo personal, un ambiente de desconfianza entre abogados y jueces. Los abogados vamos con un modelo y los jueces no lo aplican porque tienen criterios divergentes. Los jueces van a hacer su trabajo y se encuentran con abogados que no saben hacer su trabajo. Y al final hay un ambiente de mutua desconfianza. Necesitamos superar esa situación. Parte de este problema de mutua desconfianza, ya esto lo había dicho en otra charla, pero me parece de gran actualidad. Hay un libro o un artículo que me encontré en internet de don Agustín Gordillo. Ahí está el dato de la cita en internet y el dato del libro, editoriado en Madrid por Editorial Civitas en el año 88. Agustín Gordillo, el método del derecho. Aprender, enseñar, escribir, crear, hacer. Dice don Agustín Gordillo, todos tenemos conciencia que la enseñanza universitaria en el campo del derecho no transmite la metodología de trabajo que el futuro abogado necesitará emplear en el desempeño profesional. Pero muchos consideran que esto en sí no sea criticable, entendiendo que de algún modo la práctica enseñará al abogado lo que le falte. Cuando yo leí esto me pareció estar leyendo la Biblia. Yo sentí que el gran problema de todos nosotros es que no se nos dio una preparación adecuada para llevar a cabo un juicio. Se nos dijo, el Código Procesal dice esto, usted tiene que hacer esto. Cuando yo en alguna clase le he dicho a las partes, los hechos se redactan así y así, muchos abogados se me quedan viendo y me han dicho, nunca me habían explicado cómo redactar un hecho. Algo tan básico para cualquier demanda. Y señores, no nos prepararon. No nos prepararon. Yo siempre he dicho, ¿qué fue lo que me enseñaron en la universidad? A hacer trabajos de investigación. ¿Qué me dijeron en la universidad? Que si usted presenta un trabajo que le dijeron mínimo 10 páginas y usted presentó 20, es un alumno excelente. Y si presentó 4 o 5 apéndices, es el mejor alumno. Pero eso no es lo que se espera de mí en la sala de debates. Sigue diciendo don Agustín Gordillo, es conocido hasta en el mundo anglosajón, en distintas versiones y países, la
Insatisfacción profesional por el modo en que la facultad preparó al futuro profesional. Luego hace una cita de otros autores anglosajones y dice: los cursos de las facultades de Derecho y libros de texto universitarios nunca han considerado sistemáticamente el proceso por el cual los litigantes recolectan, analizan y usan los medios de prueba para acreditar los hechos. Entonces, parte de la desconfianza que hemos enfrentado, parte de la divergencia de opiniones entre jueces y abogados y del uso del modelo, es que, siento yo, tenemos malas bases intelectuales para analizar estos modelos y para aplicarlos en la práctica. Mis conclusiones: la oralidad no es una moda, ni un experimento, ni una decisión de política administrativa. Es un derecho humano y constitucional. En consecuencia, no hay vuelta atrás a los procedimientos escritos. De conformidad con los criterios que hemos venido diciendo, tenemos que adaptarnos a la oralidad. Debemos seguir adelante en este camino. Es un proceso social global. Una cosa que me ha llamado la atención es que este mismo fenómeno que estamos enfrentando en Costa Rica se está enfrentando en Perú, se está enfrentando en Guatemala, se está enfrentando en México, se está enfrentando en Bolivia. Es un proceso global. La oralidad se está imponiendo como una idea en todas partes. Se requiere entonces un proceso nacional de concertación donde se definan posiciones por el Poder Judicial, por el Colegio de Abogados y por las universidades. El Poder Judicial debe definir un modelo de proceso por audiencias orales general para todas las materias, con directrices concretas y claras sobre el manejo de testigos, orden de la prueba, evacuación de la prueba pericial, manejo de la prueba documental, etc. Se necesita que el Colegio de Abogados promueva el conocimiento del modelo, que se haga conciencia en el gremio de los litigantes de todas las materias, la responsabilidad profesional que implica el modelo y la necesidad de conocer estos conceptos y aplicar las técnicas correspondientes para el mejor servicio al justiciable y lograr procesos técnicos eficientes y justos. El papel del abogado es fundamental y necesitamos que el abogado tome conciencia de esto. Ahí puse entre comillas litigantes, porque yo siento que se está dando el fenómeno de que hay un abogado litigante y un abogado notario y un abogado asesor, pero que los tres están especializándose en su materia. Yo siento que al menos el abogado litigante tiene que aprender a manejar el modelo lo antes posible. Las universidades deben modificar sus programas de estudio para que el conocimiento de este concepto, su técnica y su práctica, sean requisito de toda la carrera, que sean una materia de estudio junto con los principios generales del proceso o como parte del mismo curso, procurando que todo graduado sepa manejar este modelo. Yo siento que no tengo información directa y clara. Hasta donde yo sé, en la mayoría de las universidades estatales o privadas no se aplica este modelo. Algunos lo están dando como materia opcional o como curso de posgrado, pero en general no es una materia de carrera y debe serlo. En mi criterio es injustificable que un estudiante salga a la calle sin conocer el modelo. Esto es un reto, una idea que se me ocurrió. Llegará el día en este país en que un juez atienda 3, 4, 5 audiencias preliminares en una mañana, que las partes sepan a lo que van a la audiencia preliminar y que el juez no tenga que estar preparando el expediente para decirle: señor abogado, usted tiene que ampliar la pretensión de esta forma, o señor abogado, no se le olvidó tal cosa. Llegará un día en que el juez pueda decirle en una audiencia preliminar o en una audiencia de debate: bueno, señores, en virtud de que hace falta que la parte aporte el documento en cuestión, se suspende la audiencia que continuará la próxima semana, a partir de las 14 horas, según se vayan dando las demás audiencias de ese día. Que pase el siguiente. Esa es mi pregunta. ¿Llegaremos a desarrollar un modelo de oralidad donde lleguemos a la audiencia, aprovechemos el tiempo y salgamos inmediatamente porque hay muchas personas haciendo fila? Ese es mi anhelo. Muchas gracias por su paciencia.